y por si no lo sabías me lo acaban de recordar. 18 horas. Sí. Ajá. Rafa Rius, buenos días. Hola, Manolo y nuestras oyentes. Buenos días. Bueno, pues vamos con lo que hay, que no es poco, ¿eh? Yo te perdono en nombre del Estado por algo que no hiciste. Y eso me temo que se refiere a Cataluña, ¿no, Rafa? Pues sí, después de toda la lata que nos han estado dando sobre los indultos y amnistía, si los perdonamos o no los perdonamos, entonces lo que yo planteaba es por qué hay que perdonar por algo que no hicieron. Es decir, porque se supone que, bueno, pues han estado dando la vara con indulto o amnistía. Y entre tanto, la oposición ladrando al máximo de decibelios y coreando un viejo y apolillado tema, aquel de váyase el señor Sánchez, o Sánchez, o González, o Pérez, o García, porque en lugar de Sánchez póngase el nombre del presidente que convenga. Es bastante zafio el sistema, pero bueno, si a Aznar le funcionó, ¿por qué no va a tener que funcionar ahora, no? A ver qué pasa. Y por Bueno, otra parte... pero sí que hicieron algo, ¿no? O no hicieron nada, no hicieron un referéndum ilegal y todo eso, y hicieron una declaración de independencia, cambiaron leyes de... Vamos a ver. De lo que se le acusaba Sí, era de un delito de sedición y rebelión, rebelión. sedición, rebelión, por una sublevación que nunca existió. Es decir, una república catalana que, si recordamos, batió récords de brevedad. No recuerdo exactamente cuántos segundos fueron, pero 8 segundos. sí, pero vamos, duró un suspiro. Mm. Y un pueblo independentista total, pero que nunca, ni por lo más remoto, hizo nada parecido a levantarse en armas. Entre otras cosas porque no las tenía, ¿no? Entonces, bueno, que decir que eso es un delito de sedición y de sublevación, no sé. Para sublevación fuera del 23F. Sí. Eso sí que fue una sublevación, con intervención del ejército, tanques paseándose por Valencia y su principal estrella, militar, por supuesto, el general Armada, pues nada. O sea, fue indultado en su momento sin problema alguno, ¿no? Y aquello sí que había sido una sedición, sí, Rebelión, una rebelión en toda regla, sí, un golpe de Estado, claro, vamos. claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo que una pandilla de civiles que encima no se les entiende nada cuando hablan. No va a ser igual que un general del glorioso ejército español. Ese, bueno, si tiene algún pequeño desliz, la indulte y no pasa nada. Ahora, pues no es lo mismo. En fin, el caso es que en septiembre comienzan las conversaciones entre Sánchez y Aragonés, después de la previa que nos han ofrecido estos días, y bueno, veremos si la situación se reconduce hacia cauces más racionales y vamos saliendo del maldito bucle que ya sería ahora, ¿no? Y De todas bueno, maneras, Rafa, en septiembre comienzan las reuniones para ver quién se sienta en la mesa y cómo y de qué manera y todo ello. y Las sobre todo para conversaciones. ver cuándo quedan para la siguiente. Eso es, a ver cuándo empiezan las reuniones de verdad tratando temas de los que quieren tratar. De momento se pasarán unos días o unas reuniones a ver quién está aquí, quién no está y por qué y para qué y a quién representa y todo eso. Me temo, ¿no? Sí, no, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque hay mucha gente que ya ha tirado las campanas al vuelo. Se han entrevistado en la Moncloa y en septiembre empiezan ya a negociar. Negociar veremos, porque las posturas suelen estar absolutamente encontradas, ¿no? Unos han dicho que van a por el referéndum de autodeterminación y los otros en sede parlamentaria, que se llama, han dicho que de eso nada, ¿no? Que ni pensarlo, que eso no está encima de la mesa. A pesar de lo cual han tenido que escucharse mentirosos y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que, bueno, por lo menos van a ponerse a hablar y dentro de lo que ha habido estos últimos años, eso ya es un logro. Entonces, yo sigo teniéndolo claro lo que tantas veces hemos hablado. La única salida lógica y viable
es un referéndum de autodeterminación, como el Sí, de Quebec o el de Escocia, es decir, donde la gente hable y a partir de ahí lo que pase, pues recordemos una vez más que fue un gobierno de derechas el que planteó el referéndum en Escocia. sí, señor. Se Bueno, lo pero pedimos los escoceses y no pasó nada. no pasó nada. Mm. De todas maneras, es un paso adelante, ¿no? El hecho de que se hayan entrevistado, se haya dicho que, o se haya ya confirmado que va a haber una mesa de diálogo y un poco o mucho el tono comparado con lo que había ha cambiado. Han salido de la cárcel Sí, sí, los sí. políticos y todo ello. No vamos a minusvalorarlo y decir, bueno, esto no ha sido nada. Pasar, No, la verdad es pasar a que pasar. no hay que darle más cuerda al asunto, ¿no? Con el rollo de si no es justo que sea un indulto porque no tenían nada que perdonar y encima han quedado inhabilitados políticamente para toda su vida, ¿no? Con gente como el señor Junqueras, un político muy válido que ha acabado su carrera política prácticamente, ¿no? Es decir, es lamentable, pero bueno. Ujú. eh, Y además ahora, como tú sabes, y nuestros oyentes también, les están buscando las cosquillas desde el Tribunal de Cuentas. Es decir, aparte de inhabilitarlos políticamente, los quieren inhabilitar civilmente, es decir, pillarles todo lo que puedan de su patrimonio y de sus bienes, ¿no? Sí, pero bueno, yo eso lo veo un problema menor, en el Menor. sentido de que si después de todos los recursos sabidos y por haber se llega a unas cantidades más o menos razonables, estoy seguro que una suscripción pública, Sí. un crowdfunding de independentistas pagaría las multas sobradamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Eso no va a ser un problema, tanto Omnium como la otra asociación, ahora no me sale, pues juntarían el dinero en un Bliss Plus. ¿Eh? Sí, no, eso no es el problema. El problema de fondo sigue siendo el mismo, pero bueno, el hecho de que se hayan sentado ya por lo menos abre un cierto camino a la esperanza, ¿no? A ver qué puede salir de ahí. Bien, Pues eso, ¿le esperaremos a septiembre. le damos entonces más vueltas o lo dejamos ya? No, lo dejamos hasta septiembre y a ver qué pasa. Descontrol en la economía cubana, te quieres ir lejos, ¿eh? Al Caribe. A ver, Ya hablamos en su momento, hace unos meses, sí, con arreglo a lo que a partir del 1 del 2021, del 1 de enero, a propósito de que se habían suprimido los CUC, los cubanos convertibles, ¿no? Los pesos cubanos convertibles, que era eso que toda la gente que ha visitado la isla ha visto que, bueno, pues que había tiendas que eran exclusivamente para turistas prácticamente, porque había unos pesos y para los paladares, los restaurantes y demás, pues que equivalían al dólar, ¿no? sí. Bueno, pues ahora, desde el lunes de la semana pasada, se han prohibido las remesas en dólares, que, como sabemos, bueno, Cuba está a ciento y pico millas de Miami y el dólar sigue siendo la moneda exterior más utilizada, la divisa más que más corría en la isla, ¿no? Y en todos los sentidos, y también que más se acumulaba. Entonces, bueno, pues Qué eran eso de las remesas? Rafa, es decir, dinero que llegaba obviamente desde claro, Estados Unidos, de familiares que enviaban dinero a el sus... 65% de cubanos Ah, llegan a final de mes gracias a las remesas de dinero en divisas que reciben de familiares que están en Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos vía indirecta, claro, directamente, como sabes, hay bloqueo, pero, por ejemplo, en España, la gente que yo conozco, los amigos cubanos que tengo por aquí, envían las remesas que hasta ahora la enviaban en dólares porque era lo que la gente pedía allí y lo que les facilitaba la vida, pero que ahora se han prohibido. De tal manera que ahora, bueno, se han sacado, el gobierno se ha sacado debajo de la manga una, una tarjeta magnética de estas que utilizamos aquí mm, y tiene hasta, creo que son 12 divisas de referencia, ¿no? Es decir, tú puedes enviar dinero en 12 diferentes divisas, menos en dólares.
En dólares no se puede. Sí, pero por ejemplo en euros sí. Sí, sí. De hecho, en euros se ha revalorizado mogollones. Está siendo a partir de ahora prácticamente la divisa de referencia en Cuba, claro. Mm. Entre otras cosas porque hay mucha gente en Europa, sobre todo en España y tal, ¿no? Entonces, bueno, la situación así y todo es crítica, ¿no? El PIB bajó un 11% en 2020. Hay que recordar que debido a la práctica desaparición del turismo, ¿no? A causa de la pandemia, y bueno, se están produciendo gravísimos problemas de desabastecimiento de productos básicos, por ejemplo la harina. Ahora prácticamente no hay harina de trigo, y ya he visto por ahí fotografías muy curiosas de panes de harina de calabaza, por ejemplo, ¿no? Mm. Que bueno, igual están buenos, ¿no? Pero vamos, lo digo porque elementos fundamentales de la cesta de la compra, como la harina, prácticamente han desaparecido. Entonces, bueno, pues eso, teniendo en cuenta que el 65% de los cubanos sobrevive gracias a los envíos de familiares en el extranjero, porque, bueno, ya lo hemos comentado algunas veces, que los salarios en pesos son de miseria, pues lo que están haciendo, lo que está intentando el gobierno cubano es evitar la inflación y el mercado negro en dólares, para lo cual ha creado esta tarjeta magnética. Y bueno, y el euro, ya digo, ha sufrido una revalorización espectacular. Y bueno, lo que parece que se pretende es contar con la mayor liquidez posible para afrontar una deuda externa que está creciendo también muchísimo, ¿no? Actualmente es de más de 5.000 millones de dólares, ¿no? El gobierno ha declarado que la duración de la medida esta, de la prohibición de circulación de dólares, pues dependerá de que se eliminen las restricciones para que Cuba pueda operar en dólares en los mercados financieros internacionales, ¿no? Para negociar la deuda. Porque claro, la sombra del gran hermano estadounidense es muy alargada, y su bloqueo mundial, igual da que sea con Trump que con Biden, no olvidemos que continúa. Es decir, que está ahí, y que aunque se vayan a negociar la deuda a los mercados asiáticos, allí no pueden ir con dólares porque el gran hermano estadounidense no se lo permite, ¿no? Ujú. Y las Y bolsas... el motivo principal para que se haya acabado esas remesas en dólares, es decir, para que el dólar no circule en Cuba ahora es... Pues ese, bloquear más todavía la economía, estrangularla, Mm. impedir que la cosa se nos vaya normalizando, ¿no? Pero Poco no a ha poco. habido una cuestión especial, es decir, puntual en estos momentos, en este tiempo, para que eso suceda, sino que... No, me imagino que los economistas cubanos, yo tampoco lo entiendo mucho porque tampoco soy un gran experto en economía, Mm. pero los economistas del gobierno cubano han llegado a la conclusión de que, bueno, de que los dólares, si no pueden funcionar en el exterior para negociar en los mercados financieros internacionales, pues que Mm. tampoco puedan funcionar en la isla, ¿no? Mm. Es una forma de evitar, sobre todo el mercado negro, que parece ser que en Cuba funciona a todo trapo. Una cosa es el mercado oficial y otra el negro, y también pues para que se vaya normalizando. De hecho, bueno, ya digo que ahora que es de prever que empiece a aumentar otra vez el turismo y que llegue a los niveles que tenía antes de la pandemia, pues me imagino que volverán atrás la medida. Ya han dicho que es temporal, ¿no? En cuanto la cosa se normalice, volverán a aceptar en dólares, entre otras cosas porque a pesar de que el euro desde su creación ha implementado bastante su importancia mundial, pero la divisa de referencia en todos los mercados financieros sigue siendo el dólar, ¿no? Mm. Sobre todo en Oriente, incluso China, que como sabemos, la que le hace un poco sombra a Estados Unidos, tiene un montón de reservas en dólares. De hecho, se sospecha que China tiene una buena parte de el tesoro estadounidense en sus manos, ¿no? Cuando emiten deuda, la compra y está en su poder, pero claro, en dólares.
Entonces Cuba sin dólares pues lo tiene bastante complicado. Muy bien. Bueno, pues esperemos que se solucione la cosa y que vaya mejorando. Muy De bien. momento, si queremos viajar a Cuba, llevémonos euros o en su defecto hagámonos con una tarjetita con hasta 12 divisas diferentes. Muy bien. Estaba pensando que cómo harán los familiares que viven en Estados Unidos Hay para... muchísimos problemas. Yo, el amigo que más conozco, últimamente ha tenido problemas que resultan ridículos, ¿no? Por ejemplo, tiene familia allí y entre otros tiene niños pequeños y entonces allí la ropa para niños es prácticamente inexistente, excepto los uniformes oficiales, estos que vemos que van todas las niñas con la faldita y la blusita y el Sí, pañuelo rojo y los niños igual, pero si tú quieres enviarle ropa como la que gastan aquí los niños, por entendernos, pues sí. resulta que no ha podido enviársela. De hecho, mis nietos están disfrutando de ella porque el pobre no ha podido enviarla a Cuba. Quiere decir que la cosa está, hasta esos extremos ridículos llega, ¿no? Y no se pueden enviar ni remesas de ropa y de otras cosas de uso diario, vamos. Entonces, bueno, Bien. está bastante mal, pero bueno, esperemos que las nuevas medidas funcionen y que poco a poco se vaya solucionando. Muy bien. Pues vamos a hablar de otra historia. Nos vamos a los Balcanes. Dices que la nueva ruta de la seda de penetración china en Europa, los Balcanes. Sí, se está hablando mucho de las nuevas rutas de la seda, un Sí. poco en plan irónico, cuando hablamos de China en África o de China en Latinoamérica, Ujú. pues se habla de la nueva ruta de la seda, que sabemos que era la ruta que atravesaba Asia de punta a punta para llegar hasta Europa y poder comerciar con los países europeos. Bueno, pues ahora se habla de la nueva ruta de la seda, pero claro, ahora ya no van en camellos, ahora ya van directamente a través de instituciones financieras y China se ha convertido en uno de los principales actores internacionales en los Balcanes. Una Cuando hablamos de los Balcanes, geográficamente nos situamos en qué países en la concretamente. antigua Yugoslavia, por entendernos. Vale, Es vale, decir, vale. Eslovenia, Croacia, Serbia, Mm. Bosnia, Montenegro, Macedonia y no sé si me dejo alguno. Creo que no. Macedonia del Norte, perdón. Vale, pero Lo queda digo claro, bien. Sí, queda queda claro. claro la zona geográficamente. Ya. Es los Balcanes, que Mm. después del desastre total de los años 90, parece que ahora se ha tranquilizado bastante la zona y China se ha convertido en uno de los principales actores internacionales en esa región. Una región que tradicionalmente ha estado, la mayor parte de ella son eslavos. Perdón. Pilla agua, tranquilo. Sí, sí, y ha estado bajo influencia rusa, sobre todo. Mm. Y también europea e incluso estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de los países de esta región, que como sabemos en todos estos países son bastante montañosos, y que es una de las regiones de penetración desde Asia hasta Europa, desde el Genghis Khan hasta el Imperio Otomano, en fin. Pues bueno, pues ahora ha llegado allí, a través de la nueva ruta de la seda, ha llegado China. Y es su puerta de entrada a Europa Occidental. Y lo ha hecho con una ambiciosa red de proyectos de infraestructura repartidos por todos estos países, ¿no? Mm. Principalmente empezó a través de, bueno, como hemos comentado también alguna vez en África, empezó a través de grandes proyectos y algunos de ellos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, he estado leyendo uno que es la construcción de autopistas en naciones pequeñas y bastante pobres, ¿no? Como Montenegro o Macedonia del Norte, ¿no? Sí, ha salido incluso algún reportaje de esos
en televisión de cómo construían una autopista en un lugar remoto, difícil y muy complicada la construcción, todo para esa famosa ruta, sí. El caso de Montenegro es posiblemente el más llamativo, ¿no? El gobierno de Montenegro y el Banco Estatal Chino, el Exim, firmaron en 2014 un contrato de préstamo preferencial por 942 millones de dólares. Recordemos que es un estado que tiene 600 y pico mil habitantes, o sea, no llega ni a la población de la ciudad de Valencia. Pues bueno, pues se ha firmado un contrato preferencial por 942 millones para financiar un tramo de 41 kilómetros de autopista. Sí. Los críticos desde un principio, los críticos del proyecto dijeron que era poco rentable, porque claro, va a ser de peaje, ¿no? Y que ha puesto en peligro la soberanía de Montenegro, ¿no? Porque, de hecho, estaba leyendo algo bastante triste, pero gracioso, ¿no? Decía, para que el préstamo sea reembolsado con los ingresos por peajes, ya han hecho el cálculo y han descubierto que es necesario que un vehículo pase por este tramo cada 3 segundos, las 24 horas del día y 7 días a la semana durante los próximos 14 años. Yeah. O sea, que la deuda impagable no lo siguiente. O sea, pero bueno. Bien. El préstamo representaba nada menos que un tercio del el PIB de Montenegro. O sea que nada más para 41 kilómetros de autovía, perdón, de autopista, es de peaje. Y bueno, pues el gobierno, como ahora, pues nada, pues han llegado allí y han dicho, pues, ¿cómo que nosotros no vamos a tener autopista? Venga, va. Y de hecho, con esta deuda, ese pacto que firmaron ha convertido a China en el principal banquero del país, porque ese préstamo hace que el Estado le deba más que cualquier otro banco que haya en el país, ¿no? La deuda pública, por supuesto, ha subido por encima del 100% del PIB y, bueno, a principios de este año las autoridades de Montenegro le pidieron a la Unión Europea a ver si le echaba una manita, pero Bruselas se negó en redondo y dijo nada, déjate de cuentos chinos, apáñate con los chinos que aquí ni un duro. Entonces, bueno, está al borde de la bancarrota, tiene que renegociar el préstamo, lógicamente, porque con la cantidad de coches que tendrían que pasar para que resultara rentable, evidentemente, no. Con lo cual, China, pues, cuenta con la ventaja de poder dictar la evolución económica del país, ¿no? Es decir, ¿quién la impone? Pues el principal acreedor. Bueno, pues además de lo de Montenegro, ha habido otras inversiones en China, de China en los Balcanes. Ha adquirido la principal planta siderúrgica de Serbia, que es el principal país de la antigua Yugoslavia. Ha construido un ferrocarril de la capital de Hungría a la capital de Serbia, de Budapest a Belgrado, cuya viabilidad económica no parece que acabe de convencer a los que entienden del tema. Una gran central térmica en Bosnia-Herzegovina, muy peligrosa desde el punto de vista ecológico, pero bueno. Térmica, ahora, térmica. Sí, ahora. ¿Con gas, con carbón, con qué? No lo sé. Sea con lo que sea, tiene un mal futuro, en teoría, ¿no? Fatal, los ecologistas se lo han echado encima, pero bueno, como paga China, pues bueno. Bueno, en cualquier caso, los intereses de China en los Balcanes, como vemos, son muy variados. Y parece ser que estratégicamente lo que pretende Pekín es establecer una presencia significativa en la periferia de la Unión Europea. Porque, aparte de todo esto, los Balcanes, sobre todo, bueno, Montenegro, Croacia, incluso Bulgaria y hasta Albania, tienen costa en el mar Adriático, ¿no? Y tienen importantes puertos, ¿no? Está en un sitio clave para la ruta marítima próxima a Europa Occidental para que salgan los productos europeos y comunica con África del Norte, el Próximo Oriente y con todo el mundo a través del canal de Suez, ¿no? China, evidentemente, lo tiene claro y por eso pues, ha mostrado mucho interés en varios puertos a lo largo del Adriático también. Sí. Ya controla el puerto del Pireo, que es uno de los más importantes del Mediterráneo, el puerto de Atenas, en Grecia. Sí.
Y bueno, otro puerto en Turquía ya lo controla, el Kumport, es el tercer puerto más grande de Turquía, y tiene acciones en varios otros puertos en el sur de Europa. Por cierto, dicho sea de paso, habría que ver cuál es la situación en el puerto de Valencia, que según las malas lenguas también tiene participación china bastante importante. El caso es que cuando me hablabas de la ruta de la seda y de los Balcanes, yo estaba pensando, porque he leído sobre eso algo también hace un tiempo, que la nueva ruta de la seda no solo el interés de los Balcanes, como tú estás relatando, sino todo lo que ahora estás contando. Ellos quieren volver a rehacer lo que fue la ruta de la seda, obviamente con las nuevas tecnologías, los nuevos medios de transporte y sobre todo el interés del transporte marítimo, ¿no? De grandes contenedores para transportar y hacer llegar su mercancía por vía marítima. Por eso el interés por los puertos. Pero esta nueva ruta llegaba hasta África, es decir, que no se quedaba en Europa, sino que atravesaba prácticamente todos los continentes. Claro, o sea, el planteamiento era global. Lo de la ruta de la seda es un poco, si quieres, literario, ¿no? Sí, bueno, Romántico, vale. mítico, ¿no? ¿Lo podías El contar un poquito por qué se le llama la ruta de la seda o se le llamó o fue la ruta de la seda en evidentemente sus porque tiempos? sabemos la importancia bueno, y la calidad de la seda china desde tiempos inmemoriales, ¿no? Mm, De hecho, llegó a Europa, concretamente en Valencia, por ejemplo, hubo una importante industria sedera, pero el inicio de la producción de esa tela tan fina, ¿no? De la seda, el cultivo de los gusanos, de los capullos, de seda, evidentemente. sí. Otros no son útiles para fabricar tejidos. Mm, Pues tuvo una gran importancia en tiempos históricos. Entonces hizo una ruta que atravesando las estepas de Asia Central y conectando ciudades tan míticas como Samarcanda, pues llegaba a los Urales y a partir de ahí a Europa y comerciaban, pues eso, durante toda la antigüedad, la Edad Media. Recordemos que también había viajeros europeos que iban para allá, como Marco Polo desde Venecia. mm, La República de Venecia también tenía contacto con China. En fin, era una situación que, aparte del nombre literario y tan bonito de la ruta de la seda, la realidad era que era una ruta comercial muy importante, ¿no? mm, Luego se diversificaba a través de varios caminos de penetración por Europa, mm. entre otros a través de Turquía también, del Bósforo, ¿no? de la antigua Constantinopla, etc. ¿no? Entonces, pues ahora China, evidentemente, como tú decías, no está hablando de seda precisamente, está hablando de una diversificación enorme, no solamente de productos de todo tipo, sino también de productos financieros, evidentemente. Es decir, Mm. ejerce de banco que hace préstamos a bajo interés, pero con condiciones, evidentemente. ¿no? Y como ya hemos comentado a veces, pues extiende todos sus tentáculos por toda África, tanto occidental como oriental, eh, sobre todo occidental, que es donde está la pasta y el petróleo y el gas, etc. Y también otro día hablaremos de cómo está penetrando en Latinoamérica, que tampoco la cosa es de broma. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahora el otro lugar estratégico ha sido los Balcanes por las dos razones que hemos comentado. Por un lado, por la proximidad con la Unión Europea y por otro lado, por los puertos del Mediterráneo que le permiten comunicar toda la salida de su producción, que como sabemos fundamentalmente el comercio mundial opera a base de grandes barcos de contenedores, ¿no? de los cuales China es líder y incluso, como decíamos, otro día, a ver si me entero bien y saco datos, los que se pueda, hablaremos del puerto de Valencia y su famosa ampliación, que es de suponer que en gran parte pretende ser para los contenedores chinos. ¿no? Sí, no lo dudes. Bueno, ya lo has dicho, el interés en otros puertos y la influencia que China tiene en otros puertos de lo que sería la ruta por la costa, por el mar, para llegar hasta lo más lejos posible.
Y luego Bien, hay otra cuestión bien. que es que estos países de la zona, desde Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Sí. son oficialmente candidatos a la Unión Europea, a ingresar a la Unión Europea. Mm, Todos los de la zona, menos Bosnia, porque lo tiene un poco más a largo plazo lo de unirse a la organización, ¿no? Y eso convierte a los Balcanes en una región aún más estratégicamente eh, mm, útil desde el punto de vista geopolítico de lo que siempre lo ha sido, ¿no? Porque establecerse en esos países significa tener la posibilidad de influir mañana en la Unión Europea, ¿no? mm, mm. Las inversiones y la intervención de China son parte de una estrategia tipo caballo de Troya, ¿no? O sea, yo me meto ahí y cuando estos países ingresen a la Unión Europea ya estoy dentro, ¿no? En muchos casos, como comentábamos de Montenegro, controlando por completo su economía, ¿no? Y luego hay otra cosa curiosa también para acabar, y es que la influencia no solo acaba en la economía, sino que llega incluso al terreno cultural, ¿no? Hay una tendencia a la ampliación y el fortalecimiento de los lazos culturales entre China y los países de la región a través de la cooperación de instituciones culturales y académicas. Hay cada vez más estudiantes de la región que reciben becas para estudiar en China, ¿no? Y cada vez hay más cooperación en el campo de la investigación, por ejemplo, Ujú. y cada vez hay más presencia en los medios de comunicación, etc. El mejor ejemplo quizás sea el Instituto Cervantes chino, que se llama Instituto Confucio. El ¿Instituto cómo? famoso Confucio, Confucio. Mm. Confucio, sí, el famoso Sí, sí, filósofo sí, sí, sí. chino, ¿no? Bueno, pues se han expandido, ha creado una red de institutos Confucio, evidentemente es un organismo dependiente del gobierno chino y ofrece programas lingüísticos y culturales por todo el mundo. Y en este caso, en casi todos los países de esta región hay un instituto Confucio, que por cierto en España que yo sepa no hay, pero bueno, le interesa de momento más la parte de Macedonia. Muy bien. Bueno, y para acabar, otro elemento importante, y es que la pandemia, como ya hemos comentado también, a veces ayuda a ciertas cosas, ¿no? Y ayuda a reforzar los lazos entre China y los Balcanes porque ha donado un número muy importante de vacunas. Es decir, Sí, donados simplemente. sí. Eh, No, no que ha vendido, sino que las ha regalado. las ha regalado, vamos. Sí. Es decir, en Macedonia 100.000 dosis, en Bosnia 50.000 dosis, en fin, ha sido bastante generosa en cuanto a la donación de vacunas, ¿no? Bueno, donativos con segunda intención, es decir, Evidentemente, claro, allanar aquí, el camino para los negocios posteriores. y sobre todo porque tampoco es inocente. Mm, Porque hay un caso que he leído que me ha hecho mucha gracia para acabar, y es que en 2019 hubo en las Naciones Unidas un grupo de 22 países que envió una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para protestar y condenar la detención masiva de uigures, eso que llamábamos yogures. sí, ¿eh? El- el- la población china de la provincia de Xinjiang. sí. Y bueno, pues ningún estado de la península balcánica se adhirió al documento de condena de la represión de los uigures. Sí. Es decir, que así funciona la diplomacia internacional. Muy bien. Lo dejamos aquí entonces. Sí, Bueno, vamos con el cuarto y último tema. Yo no sé cómo este titular entrecomillado lo voy a decir. Yo no soy homosexual, soy maricó. Esto decía nuestro compañero Miguel Alamar Panocha. Y tú querías recordarlo en el Día del Orgullo Gay que se celebró ya, bueno, ahora se llama LGTBI, Q, etcétera, que se celebró ya estos días pasados. Hay que recordar que Miguel Alamar Panocha hacía allá por los años 80 y un programa en Radio Clara que trataba ya de la cuestión homosexual que se decía entonces
y que era un programa que para muchos era un escándalo, que fue pionero en la radio valenciana, pero me temo que en la radio valenciana, española, europea y por no decir mundial. Es decir, un programa totalmente abierto, sin tapujos, en el que no solo participaba él, sino que participaron otros compañeros y compañeras también, que bueno, eran abiertamente homosexuales, no lo ocultaban y lo retransmitían a través de las ondas. Para alguna audiencia incluso era un escándalo y les hacía, entre comillas, gracia, entre Bueno, comillas. tenía un importante contenido de humor, ¿eh? Porque tenía eso, como tú dices, tenía un importante contenido de humor, de ironía, etcétera, etcétera, y lo sabía hacer muy bien. Era un tío de radio eh, muy de saber hacerlo. Estaban Plomados, estaba Rampó, estaban otra mucha gente. Antes de que existieran pues, los colectivos organizados de homosexuales, antes de que existiera Lambda, que se fundó más tarde, etcétera, etcétera. Mucho antes. Quizás de allí salieron gérmenes de organizaciones de homosexuales que podía ser que estuvieran organizados de alguna manera, pero públicamente no eran conocidos, y mucho menos a través de un medio de comunicación en las ondas, en la FM y con tiempo diario y semanal para expresarse sin tapujos. Pues ahí está. Tú quieres rendirle, quieres recordarlo, hablar de Miquel Alamar Panocha, que decía, como tú dices, yo no soy homosexual, soy maricó. Es Sí, decir, que nos andaba reivindicaba. por las ramas. Sí, no, me gustaría dedicarle este comentario sobre el Día del Orgullo, porque, como tú decías, fue pionero de las reivindicaciones sobre la igualdad de derechos para las personas homosexuales y, pues eso, compañero en las labores informativas de Radio Clara, Uh -huh. el programa este que tú comentabas de la Pinteta Rebel, Intenta... y la Peineta Rebelde en su traducción castellana. Sí. Bueno, y lo comentaba, lo del titular este que he puesto era porque lo reivindico, aparte de recordarlo después de que tristemente falleció, porque era una persona absolutamente directa, clara y sin tapujos, ¿no? Es decir, cuando alguien en su presencia, con la mayor voluntad, hablaba de los derechos de los homosexuales, él se apresuraba a aclarar: yo no soy homosexual, yo soy maricó. Y reivindicaba los términos tradicionales peyorativos o incluso denigrantes que él asumía con orgullo. Sí, Por sí. eso es una de las personas que más claramente he visto el tema del orgullo gay, ¿no? Es decir, soy maricó, ¿qué pasa? Es decir, nada de eufemismos de homosexual, de personas con diversidad sexual, no, no. Jo soc, el que tota la vida s'ha dit, un maricó. I estic molt orgullós. Y además era muy buena persona. Eso aparte, por supuesto. Bueno, y proporcionó una amplia discoteca en casetes a la emisora. Sí, señor. Bueno, pues en memoria de Miquel Alamar Panocha. Pues con ese espíritu guerrillero de Panocha me gustaría recordarlo y encarar la nueva celebración del orgullo, porque no es gratuito esto. Es decir, él bien sabía la capacidad que tiene el mercado capitalista para neutralizar cualquier reivindicación, recuperarla y utilizarla para sus intereses. Así que la homofobia y la violencia derivada de ella, pues, continúa presente en nuestra sociedad, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues no debería bastar con un desfile de carrozas repletas de publicidad y de colorites que parece que celebre únicamente los escasos avances y oculta lo mucho que queda todavía por hacer para conseguir una plena libertad sexual y para que pues, cada persona viva su sexualidad de manera, con el lógico respeto, evidentemente, pero que la pueda ejercer como mejor considere oportuno sin que nadie tenga que decirle cómo debe hacerlo. De las caravanas que montan habitualmente, que todas las grandes empresas multinacionales están al loro para patrocinarlas y marcarse ahí lo modernos que son y lo que entienden la problemática gay,
pues frente a esa exhibición de publicidad hay minorías frente a esa situación habitual todos los días del orgullo, pues cada vez hay más gente que con el nombre de orgullo crítico nos recuerda que más allá de la fiesta todavía quedan muchas causas pendientes por las que luchar. Es decir, que la cosa no está tan clara y bueno, pues habría que denunciarlo. Es decir, yo ya he hablado con algunos compañeros, no este año, o sea, eso ya, el orgullo lleva ya bastantes años participando en el Día del Orgullo, incluso en el Día del Desfile, perdón, en el acto del desfile, pero para reivindicar que ese no es el camino y que lo que hay que hacer es que queda mucho todavía que luchar, porque continuamente estamos viendo casos de homofobia descarados, incluso en niños y en adolescentes, ¿no? Porque aquí somos muy dados a creernos que somos los más modernos del mundo. Y bueno, en España hemos aprobado primero el matrimonio de personas homosexuales, hemos aprobado no sé qué, pero en realidad continúa de una manera constante la violencia homófoba, ¿no? Y por lo tanto el Día del Orgullo tiene que ser para reivindicar el orgullo, pero también para reivindicar la necesidad de seguir luchando, de no acomodarse, de no pensemos que porque nos dejan salir a la calle desnudos o vestidos de colorines o travestidos, pues que eso quiere decir que ya está todo claro y que somos libres. Pues no, hay más libertad evidentemente que en tiempos de Franco, donde eran encarcelados, evidentemente, pero ni mucho menos hemos llegado al final del recorrido. Y por lo tanto, personas como Miquel Panocha, pues con sus reivindicaciones claras y directas, son necesarias para que la lucha continúe, ¿no? Sí, señor. No sé si quieres añadir algo más, porque yo ya he dicho lo que tenía que decir y estoy de acuerdo contigo. De todas maneras, todos los años, como tú ya sabes y lo has dicho, se celebra el Día del Orgullo crítico o combativo, no sé cómo le llaman, crítico, ¿no? Es la Sí, palabra que es, el grupo que yo conozco es el Orgullo Crítico. sí, que es una manifestación paralela que tiene mucho menos eco que la otra en los medios de comunicación, aunque estos años pues está con el asunto de la pandemia está un poco venida a menos, pero ahí están. En fin, Para acabar, me permites algo que no estaba en el programa, que es un claro, chiste malo. un ¿Puedo chiste contar un chiste malo? o un chiste malo, vale, va, si es malo, sí. Claro, pues si fuera bueno, no valdría la pena. Es acerca de nuestro querido paisano Tony Cantó. Tony Esquina, sí. Dime, a ver. Exactamente. Pues ese es el chiste, que el flamante defensor del español en la Comunidad de Madrid, para estar de acuerdo con su nuevo cargo, ha presentado una solicitud al registro civil para modificar su apellido, que muy castellano no es. No, O sea, eso no. Uno que sea el defensor del español, de la oficina del español, y bajo las órdenes de nuestra querida Díaz Ayuso, pues no puede llamarse Cantó. Entonces, hombre, podían decir que Cantó es la tercera persona singular del pretérito perfecto simple del verbo cantar, pero bueno, quedaría un poco lioso. Así que, para no confundirnos, a partir de ahora en sus documentos figurará el nombre que tú decías, Antonio Esquina. si ya han circulado, se me ha ocurrido porque han circulado algunos memes por Twitter y tiene diferentes nombres, no solo el de Antonio Esquina, sino otros más en inglés y en diferentes idiomas para que tiene el nombre que se llama Tony Cantó, pero si no le gusta, tengo otros para que usted pueda adaptarlos al Hombre, chiringuito, igual que se cambia si no de... ha cambiado de chaqueta, pues puede cambiar de apellido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, En cualquier caso, el esperpento continúa y que una noticia tan absolutamente banal, estúpida como la creación en Madrid, nada menos,
En de Madrid. una oficina del Y para Español. Europa, y para Europa. Hombre, claro, la señora Isabel Díaz Ayuso no se queda en Chamberí. Ella tiene que ir, me imagino que darán clases para aprender a decir aquello de "Vamos, anda, no vaciles", y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como no sabía dónde meterlo, porque el pobre no se había podido presentar a las elecciones porque se había cambiado de chaqueta demasiado tarde y no había podido llegar a tiempo, pues ahora, como premio de consolación, no, ha creado de la nada una oficina y bueno, todos los medios están sacando sus declaraciones antiguas donde en tiempos de, de Ciudadanos, incluso de UPyD, pues él estaba en contra de los chiringuitos, había una auténtica cruzada en contra de los chiringuitos políticos. Bueno, pues nunca digas de esta agua no beberé. Y de este, Una mamandurria, que diría la señora Esperanza Aguirre. sí, la cual, por cierto, también tenía unas cuantas mamandurrias Sí, que están saliéndole a la cara. Pero bueno, sí, y ranas y todo eso que tenía. Tenía de un todo. ejemplo más del bajo nivel de la política parlamentaria española. Muy bien, Rafa, ¿terminamos así? Sí, si te parece, lo dejamos aquí. Pues lo dejamos aquí. La semana que viene, si no pasa nada y según vayan estas épocas estivales, pues continuaremos y os iremos contando cosas. Hasta Muy bien, entonces. pues nada, salud y buen día. Muy bien, Rafa. Ya nos hemos ido de la radio y ahora, si quieres, nos vamos también de aquí. ¿Te vas a Me'n allá? vaig a Torrent, sí, Pues, a descansar unos días y a ver si me acabo de quitar de encima el puto constipado de verano este que me ha cogido. Así eso que, tendrá que ver con la alergia, los cambios de clima. ¿Tienes aire acondicionado y cosas de esas? ¿qué va? Aquí en Vinalesa no tengo aire acondicionado. En la planta baja no necesito aire acondicionado. Hombre, en verano hace calor, pero bueno, Mm. tampoco es más fresquita que el piso de mi hija de arriba, ¿no?